Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos venido trayendo desde nuestros hogares, rogando a Dios para que muy pronto podamos salir de esta situación a nivel mundial. De todas maneras, hemos estado aprendiendo muchas cosas para nuestras vidas, reflexionando mucho y seguramente saldremos muy fortalecidos. Vamos a continuar con la misma línea del estudio anterior que habíamos titulado El Círculo Vicioso. Y habíamos terminado respondiendo a esta pregunta: ¿cómo salimos del círculo vicioso del pecado? Y hoy vamos a llamar al estudio el círculo virtuoso, y es lo que vamos a tratar de mirar a lo largo de este tema que vamos a desarrollar a través de la palabra del Señor. Y vamos a recordar cómo habíamos presentado que el hombre sale del círculo vicioso del pecado. Habíamos utilizado Lucas capítulo 11, el contexto donde el Señor expulsa un demonio, y hablábamos de que el contexto paralelo está en Mateo capítulo 12. Y habíamos hablado de dos parábolas: la parábola del hombre fuerte y armado y el hombre más fuerte, y la parábola de el espíritu inmundo que vuelve porque encuentra su casa barrida y adornada. Y vamos a volver a mirarlo gráficamente. Entonces, ¿cómo salíamos del círculo vicioso del pecado? Utilizando la parábola, veíamos que el hombre fuerte y armado usa sus armas contra los hombres para que permanezca el reino de las tinieblas. Viene el hombre más fuerte, que es nuestro Señor Jesucristo, y le quita sus armas y libera al hombre de las influencias de Satanás. El hombre liberado tiene dos opciones. La primera, recoger con Jesús, permitiendo la obra del Espíritu Santo en su vida. O por el contrario, desparramar con el diablo, permitiendo que obre con más espíritus malos en la vida del hombre. El versículo 23 del capítulo 11 de Lucas recoge esto, hermanos. Si escogemos bien, si escogemos recoger con Jesús, permitiendo que la obra del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, pues vamos a salir del pecado. El Evangelio, junto con la obra del Señor, su sacrificio por nosotros, la fe en Él y la obra del Espíritu Santo, nos hace salir del círculo vicioso del pecado. Veíamos que si el hombre no escoge, todo depende de cómo escojamos. Si no escoge bien, pues va a seguir dándole vueltas al pecado y va a permanecer en el círculo vicioso del pecado. El versículo 20 de ese contexto nos dice, de Lucas 11:20, dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Comparándolo con Mateo, veíamos que el dedo de Dios es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a esto lo vamos a llamar círculo virtuoso, y vamos a mirar por qué en el desarrollo de este estudio. Entonces, ya viene la pregunta que vamos a responder hoy: ¿cómo entramos en el círculo virtuoso? Y vamos a utilizar primeramente segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, donde el apóstol nos dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta última parte del versículo, la parte B que está ahí abajo, aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, así dice en la Nácar Colunga y también en la Reina Valera de 1909 y en otras versiones. Esa palabra virtud significa excelencia moral, y vamos a mirarlo a lo largo del estudio. Vuelvo a leer: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y participando de la naturaleza divina, habiendo se cumplido lo que veíamos en el estudio
anterior para salir del círculo vicioso del pecado, como vemos ahí en este versículo 4, al decirnos que por esas preciosas y grandísimas promesas nos volvemos participantes de la naturaleza divina, vamos a llegar a ser participantes de esa naturaleza divina, entonces vamos a llamar a esto que entramos al círculo virtuoso. Y si nos devolvemos un momentico, ¿por qué? Pues porque la palabra dice que nos llamó por su gloria y excelencia, por su gloria y la virtud. Entonces, de esa manera entramos en el círculo virtuoso. Y dice más, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras palabras, está hablando de cuando salimos del círculo vicioso. Entonces continuamos y entonces, ¿cómo entramos, hermanos? Dice, conociendo a Jesús, su gloria y excelencia. De esa manera, porque dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por su virtud. Y ahí volvemos a mirar lo que dice la Nácar Colunga y la Reina Valera de 1909 y la definición de virtud de una manera muy simple. Es la excelencia moral. Entonces, por la excelencia moral, por la virtud de nuestro Señor Jesucristo, es que fuimos llamados por su gloria y virtud. Esta misma palabra, virtud, es la que aparece en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a leerlo completo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los dos textos dicen lo mismo y están en diferentes en las dos cartas del apóstol. Aquí dice que fuimos llamados para anunciar las virtudes y en el otro dice aquel que nos llamó por su gloria y virtud, por su gloria y excelencia. Ahora que hemos sido llamados, entonces vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como veíamos también en Lucas 11, dice que en las parábolas que veíamos en el contexto de cuando el Señor expulsa el demonio, decíamos que el hombre fuerte y armado quiere que permanezcamos en el reino de las tinieblas. Pero viene el hombre más fuerte a liberarnos para sacarnos del círculo vicioso del pecado. Continuamos. Entonces dice que nos llamó por su gloria y virtud, por su gloria y excelencia moral, por la virtud moral de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para anunciar las virtudes y también para participar de ellas, porque el texto dice que vamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces vamos a mirar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento brevemente el término, cómo se usa. Y dice, el Antiguo Testamento usa este término como la habilidad de lo recto. Dice en Éxodo 18:21, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, continúa diciendo el texto cuando se eligieron allí los jueces. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento también nos dice que Ruth era una mujer virtuosa, en el capítulo 3, versículo 11. Y esta habilidad de lo recto, lo justo y lo santo es de alto aprecio cuando se busca esposa. Por eso dice en Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, y el texto que vamos a leer, yo pienso que resume muy bien lo que es la virtud, esa palabra. Dice, Pablo recomienda en Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo pienso que esa es la mejor definición que pudiera tener esta palabra, excelencia moral, y eso es lo que por eso estamos hablando de que vamos a entrar en el círculo virtuoso del Señor. El apóstol Pedro
nos dice el texto que ya habíamos citado: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Ahora, entonces vamos a hablar de esas virtudes de nuestro Señor Jesucristo, y que son las virtudes de Dios. Y comenzamos diciendo que Dios es amor. Juan capítulo 15 versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero recordamos antes que en Juan 3 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo, hermanos. Ahora Jesús cita este texto hacia él mismo y dice que el mandamiento es que nos amemos unos a otros, pero como él nos amó. En otro estudio pasado habíamos hablado de ello. Pero dice en el versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Romanos 5:5, también lo hemos citado en estudios pasados, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estamos entrando en el círculo virtuoso de Dios, y para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Tremendo, hermanos. Y aquel que nos llamó muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también, después de que Él partió, nos dejó el Espíritu Santo, y dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tremendo, hermanos, este amor de Dios. Y entonces estamos llamados para anunciar esas virtudes, y en particular este amor de Dios, y también vivirlo, recibirlo en nuestras vidas. Dice también, hermanos, dentro de esas virtudes de aquel que nos llamó está la justicia de Dios. Romanos 3, todo el contexto, pero vamos a mirar desde el 25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo. Dios, en su amor, en su justicia, a pesar de que toda la humanidad merecía la muerte por el pecado, y como dice el contexto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos, en su justicia envió a su Hijo, en su amor envió a su Hijo para manifestar su justicia, hermanos, habiendo pasado en su paciencia nuestros pecados pasados. ¿Con qué propósito? Dice: a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justicia viene de Él, hermanos, y a través de la fe en Jesucristo nos hacemos justos, hermanos, y también estamos llamados a anunciar esas virtudes y a practicarlas, y de esa manera entramos a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso dice en 1 de Timoteo 6:11, Pablo le recomendaba a este varón de Dios, le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces aquí podemos ver esas virtudes, y empezamos diciendo, le recomienda Pablo a este varón de Dios que siga la justicia, que siga la piedad, la fe, que siga el amor, todas estas
virtudes que vienen de nuestro Dios. La paciencia, la mansedumbre. Tremendo, hermanos. Dice más la palabra de esas virtudes, dice la fe y la esperanza en Dios. ¿Y quién más que Jesús para enseñarnos sobre ello? Y dice en Hebreos 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, Él es el autor y consumador de la fe. La fe viene de Él, hermanos. Él vino a enseñarnos a vivir esa fe, y Él tenía también puesta la mirada, el gozo puesto delante de Él, y sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Él esperaba la esperanza y la fe en que su Padre le daría todo lo por lo cual Él había venido al mundo para salvarnos, hermanos. Y por eso es que dice también en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, hermanos, anunciar estas virtudes del Señor, pero vivirlas también, hermanos, para poder participar de la naturaleza divina. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otro texto también que resume todo esto nos dice en Primera de Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, aquí se está resaltando la fe y la esperanza que también hubo en nuestro Señor Jesucristo. Pablo a los hermanos en Colosas les dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Hemos visto la fe, el amor, la esperanza, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. No se nos olvide que 1 Corintios 13 nos dice ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tremendo, hermanos. Dice también en Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Estamos hablando de permanecer, entrar en el círculo virtuoso, y para ello debemos estar firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Muchos creen que renegando del Evangelio, apartándose del plan de Dios, de la iglesia del Señor, van a alcanzar la salvación y el favor de Dios, pero sabemos que no es así. Estos textos lo corroboran, hermanos. También vamos terminando hablando de la gloria de Dios. Fuimos llamados por su gloria y excelencia, por su virtud, por esa excelencia moral de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a terminar hablando de la gloria de Dios. Y dice en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y quiero sobre todo coger este versículo 4, porque ahí dice que Cristo es nuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y yo lo entiendo de dos maneras. La primera es que el Señor se manifiesta ahora en nuestras vidas, como Él lo prometió en el Evangelio de Juan,
donde Judas, no el Iscariote, le preguntaba, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y el Señor le dijo que el que guardara sus mandamientos, su palabra, ellos iban a venir a morar en nosotros. El Padre y yo vendremos y moraremos en ustedes, dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces, si permitimos que Dios realmente more en nuestras vidas, Él se va a manifestar en gloria, hermanos, ahora. Pero también lo podemos entender cuando habla de su segunda venida. Terminamos con estas dos escrituras, 2 Corintios 3:18, donde dice el apóstol Pablo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y este texto resume todo lo que hemos venido diciendo, porque estamos diciendo que la gloria también se manifiesta ahora mismo, y el apóstol aquí dice que nosotros mirando la gloria del Señor como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Dice la palabra del Señor allí en Romanos también, Romanos 8, y por eso es que estamos participando de la naturaleza divina. Vamos tomando de la imagen de Él con la ayuda del Espíritu del Señor, hermanos. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, vamos terminando con esta escritura, hermanos, y podemos seguir diciendo de lo que habíamos visto en el estudio anterior, que los que no creen, el Dios de este siglo cegó su entendimiento, por eso no creen, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hermanos, estamos invitados y amigos a entrar en el círculo virtuoso de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a entrar en ese círculo, a participar de la naturaleza divina por nuestro Señor Jesucristo, por su gloria y excelencia, por su virtud. Y entonces, hermanos, ojalá que lo vivamos, lo entendamos y que todo sea para la gloria y alabanza de su nombre. Dios les bendiga, Dios los guarde.